cambia la vida. Dígale al Señor con sus propias palabras, no la escucho esta mañana. Dígale al Señor, te amo. Yo te amo. El ministerio de alabanza dio lo mejor en su alabanza, en su adoración, pero nosotros con nuestros labios decirle a Él, yo te amo, no importando la circunstancia, la razón. Yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Y mi vida toma un valor delante de ti, dígale, Señor, mi vida toma un valor. Cuando se animan a decirle, Señor, levanta su mano derecha y dígale, mi vida toma un valor delante de ti, Señor. Ya no estás centrado, ¿te acuerdas? Porque mi papá no trae la toma. Y a la hora, pero mi papá diga, póngase de pie, pero ya era como bueno de finalizar. No dice mi papá, póngase de pie, bueno, finalizar. Y le das compartir porque me da la opción. Ya tenemos el orgullo, pensamos que somos algo, pero cuando nos escudriñamos no somos nada, porque sin Dios el hombre no es nada, pero con Dios el hombre y la mujer, aunque no tenga nada, toma un valor importante. Donde tú vas, donde tú pasas, algo sucede cuando tú crees en un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por esta mañana. La gloria y la honra sea para ti. Gracias, Señor. En tu nombre bendito le damos gloria y honra al Todopoderoso. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, bienvenidos a nuestra casa. Dios bendiga siempre a nuestro liderazgo, que están siempre listos y prestos al servicio de Dios. Muchas bendiciones para todos y que el Señor cada día añada de su gloria y de su gracia y de su misericordia sobre nosotros. Amén. Yo pregunto, ¿cuántos hemos visto un milagro de parte de Dios Todopoderoso? Amén. Y ahora pregunto, ¿cuántos han venido por un milagro de parte de Dios? Amén. Mis hijos, debemos de aprender como hijos de Dios a dar gracias antes del milagro y a dar gracias después del milagro. Amén. A estar, miren, agradecidos, felices antes del milagro. ¿Por qué? Porque así usted ve el milagro. Amén. Y después del milagro, seguir celebrándolo para la gloria de Dios. Es importante aprender que cuando no están pasando las cosas, uno las debe de creer desde ya, para que las cosas pasen. Conforme usted crea en su corazón, así como usted dispone en su corazón, así va a obrar el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga a todos, a nuestra casa. Muchas bendiciones. Por ahí veía a la familia González, nuestra amada madre Ofelia, Dios la bendiga, toda la familia González, amén. Son parte de la bendición y les damos un fuerte aplauso. Vamos al libro de Primera de Corintios, mis hijos, así van a estar sentaditos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20. Ahí sentaditos. Hemos estado hablando, mis hijos, sobre el reino de Dios. Y hemos aprendido que el reino de Dios es poder. Amén. El reino de Dios es el imperio de Dios, es donde Dios se mueve, su poder, en su casa. Usted tiene mando en su casa. En su casa nadie manda usted. Amén. Porque es dueño. Cuando un presidente le dan el poder, él toma el poder y él manda el país. Por eso que andamos con mascarilla. Porque él manda.
Cuando hablamos del reino de los cielos, es el poder de Dios, es el mando de Dios. Solo que Dios no tiene un mando en un espacio. Dios tiene el mando sobre todo el mundo. Amén. Sobre todo ser viviente, sobre toda cosa. Amén. Eso debe entenderlo la iglesia y aprenderlo, que el poder de Dios es, mire, universal, es en todo el mundo. Todo está y todo fue hecho gracias a misericordia de un Dios todopoderoso. Amén. Usted no está acá por las vitaminas que le dieron cuando era pequeño. Hermano Mauro le dieron choclos picapiedra y por eso está de pie. No, estamos de pie porque a Dios le ha placido. Amén. Uno dice, a esta aquí me dieron tal vitamina, me inyectaron. Mentira. Si Dios quiere que los doctores mueren, que están acostados en la medicina, no digo cualquier ser humano de nosotros. Amén. Pero estamos vivos por la misericordia y el poder de un Dios todopoderoso. Diga conmigo, estoy de pie por la misericordia de Dios todopoderoso. Muchos me han dicho, pastores, que yo estoy así porque es la empresa que me tiene así. Es que, mire, desde que la empresa, mira, los días lo cortan y se terminó la empresa, pero la misericordia no se termina. Amén. La misericordia de Dios no se termina. Tenemos que aprender que no estamos así por un familiar que nos está manteniendo en Estados Unidos, no. Eres tocado y usado también, porque Dios usa al que Dios quiere y por eso nos tiene acá de pie. Amén. Dios usa los medios necesarios y eso debe estar la iglesia bien sabida. Miren, cada uno de nosotros como hijos de Dios, para que el diablo no nos robe lo que le pertenece al Señor. Toda nuestra vida le pertenece a un Dios todopoderoso. Así es que le vengo a decir que usted no va a morir todavía, usted va a morir cuando Dios quiera. Amén. Recuerdo al hermano Manolo. ¿Cuántos años tenemos de conocerlo, hermano? 14 años. Hermano Manolo llegó de muerte. Amigo, orábamos madrugada, él iba de muerte, lo habían desahuciado. Y mira, hace 14 años, hoy más pastor, más joven, más hermoso. Porque así es la misericordia de Dios. Así es la misericordia de Dios. Acá no decidimos nosotros quién vive y quién muere. Acá es el Señor el que manda. Amén. Y por misericordia estamos de pie. Y por su misericordia caminamos. Pero sí le voy a dar algunos aspectos que nos ayudan a caminar mejor. ¿Cómo podemos caminar mejor? Porque Él es vida. Es decir, cuando nosotros lo tenemos, alcanzamos la vida. Podemos alargar nuestros años de vida. El ser humano decide vivir o morir, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios, la dádiva, el regalo de Dios es vida. Muchas veces nosotros cortamos, el Señor me da un trabajo, me da la oportunidad de estar bien. Bueno, hijo, hija, vas a estar bien, hermana Glenda María, vas a estar bien, tú y tus hijos. Pero yo desobedezco, ahora ya me siento bien, ya puedo caminar solo, ya soy fulano, ya me dice el Señor, ya me menciona. Entonces automáticamente me descontrolo y la paga de ese pecado me lleva a la destrucción. Me quedo sin trabajo, me quedo sin nada. Ahora soy el que no vale nada, ahora soy el que nadie lo quiere ver, el que camina, el que... ¿Por qué? No porque Dios me quiera tener así, entiéndalo. Es porque yo busqué mi voluntad. No busqué la voluntad de un Dios todopoderoso. Digan conmigo esta mañana, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. Y es para con todos. Él acá no ve rostros, Él no ve familias, Él no dice, fulano me cae bien, fulano me cae mal, Él no es conmigo, no. Pero sí hay una diferencia. Y la diferencia la hace en buscarlo a Él. Cuando yo lo busco a Él, cuando yo lo obedezco a Él, cuando yo me esfuerzo en un domingo a las 9 de la mañana, cambiarme, alistarme, dejar de hacer cosas, dejar de pensar qué vamos a venir a comer, aquí vamos a comer lo que Dios provea para más tarde, y no importa que sea frío o lo que sea, pero yo me voy a gozar, yo me voy a alimentar, yo voy a
sepa que Dios es primero en nuestras vidas. Créame, se lo digo, cuando usted viene a su casa, cuando usted se esfuerza, usted jamás va a regresar y va a decir, no comí hoy por buscar al Señor. Claro, se hizo ayuno, pero no porque lo deje. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Él ya tiene la provisión de este día para nosotros. Cuando lo creen así, y así sea, y así será. Entonces todo esto se desglosa del reino. Todo esto viene del reino, porque el reino es poder. El imperio de Dios es poder. Él se mueve en su poder, y por eso que cuando nosotros aceptamos a Cristo debemos de saber que nuestra vida cambia. Nuestra vida debe de cambiar. Yo no sé si a usted le ha pasado que la gente le pregunta, ¿qué hiciste cuando tú comienzas a hablar? ¿Qué hiciste? ¿Qué están haciendo? Y ahora lo veo diferente. Y entonces la gente no puede explicar, ¿pero qué me ve diferente? No sé, pero hay algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque ya el reino de Dios está en nuestra vida. El reino de Dios es poder. El reino de Dios cambia. El reino de Dios. Hoy mismo hay gente diciendo, yo no cambio, o yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar vicio, yo pruebo y regreso acá, no puedo. No, cuando usted verdaderamente recibe, cree, pide el reino lo cambia. El reino lo transforma. El Señor le dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 10, que pidieran el reino, buscar el reino, pedir el reino todos los días, llamar el reino y hacer su voluntad. Porque el reino es cambio, el reino es transformación. Por eso cuando nosotros buscamos oración, ayuno, súplicas, vigilias, oraciones, cuando usted viene al altar de Dios, el reino se activa, el reino ya está entre nosotros. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, pídame el reino, pídame el reino. Porque el reino no es desánimo, el reino es poder. El reino es poder. Nadie de nosotros está huérfano. Nadie de nosotros puede decir, pastor, no estoy como estoy porque no tengo padre. ¿Quién no tiene padre? ¿Quién creció sin familia? Pero el mejor padre lo tenemos en el reino. Dan vida. Las cosas del reino, las cosas de mi Padre me activan. ¿Sabe dónde están los mejores testimonios, iglesia? En la gente que ha sufrido desde el inicio, desde el niño, desde el vientre, nos han querido desechar. Ahí están los mejores testimonios. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto es cuando Dios Todopoderoso más se mueve. Ni para que esté seguir donde más se mueve el Señor. Pero ¿cuándo? Cuando creemos en el reino. ¿Cuándo? Cuando pedimos el reino. ¿Cuándo? Cuando recibimos el reino. O sea, el Señor dice, ¿cómo debemos de orar? Le dicen los discípulos, pídale el reino todos los días. Vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, porque el reino nos cambia la vida. Si nos preguntáramos quiénes éramos antes, ¿quiénes? Nadie, nada. ¿Cuántos han sufrido de pequeño? La mayoría. Es raro que le dijeron, hijo, aquí está todo. Pero cuando más se sufre, es cuando usted más puede certificar, hay un Dios que hace cambios, hay un Dios que hace maravillas, hay un Dios verdaderamente que sí cambia la vida. ¿Sabe? Cuando alguien, miren, es como los vicios enraizados, es una transformación en la vida de él. Usted que está en casa, usted que nos ve a través de las redes, le bendecimos en el nombre del Todopoderoso. Y hoy acá, como nos estamos gozando, queremos que usted reciba esta palabra de poder y bendición.
que el reino de Dios, el reino de los cielos, venga a su vida todos los días. Crea en el reino y recibirá, ahí donde está, recibirá a Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega a una vida, verdaderamente nos cambia. Le bendecimos esta hora. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20, ahí donde usted está. Dice la palabra del Señor: honra a Padre y a Santo Espíritu, en la letra de la siguiente manera. Porque el reino de Dios, leamos todos juntos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Las palabras no cambian, y él no se está refiriendo a la palabra de Dios, está hablando de palabras, simplemente palabras. Con palabras no alcanzamos nada. El ser humano, óigame, usted va a una entrevista, usted puede ser el mejor técnico, usted puede ser la mejor persona, pero usted necesita el poder del reino. Usted necesita una oración para ir respaldado. Cuando usted va respaldado del Señor, ¿sabe qué sucede? Usted no tiene ni que hablar. No hables. Aquí tenemos un currículum, no hable. Ya hubo una presentación de usted. Porque usted ha respaldado con las palabras del reino. Cuando hablo de las palabras del reino, es el poder del Dios Todopoderoso. Debemos de acostumbrarnos como iglesia, como hijos de Dios, a creer en un Dios Todopoderoso. El Dios que nos tiene de pie, el Dios que nos llamó a su misericordia, el Dios que nos tiene acá sentados, el Dios que no importando todo lo que ha sucedido en nuestras vidas, no importando ni le pregunto ¿qué usted ha pasado? Ese mismo Dios es el que ha dado su vida por nosotros, pero ha pagado un precio por nosotros. Por eso el enemigo viene, mire, y dice: ya no sigas, ya no avances, ya no te esfuerces, porque en el esfuerzo, y vamos a ver, en el esfuerzo está la bendición del reino. Le dije al principio que nos tenemos vida, pero esa vida tiene un propósito nosotros mismos. No estamos acá por gusto y porque le hayamos caído bien a Dios, no. Esa vida que Dios nos dio tiene un propósito delante de Dios. Y es para que usted y yo, donde quiera que estemos, donde vayamos, abramos nuestros labios de lo que ha pasado en nuestra vida, el Dios que nosotros tenemos, al Dios que nosotros servimos y al Dios que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pablo le dice a los Corintios que el reino de Dios no depende de palabras, no es solo de palabras. El reino de Dios es poder. El reino de Dios es lo que se ha manifestado en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos el reino, mire, creemos en el reino, pedimos el reino, nuestro hogar cambia, nuestra vida cambia, nuestro alrededor cambia. Definitivamente, donde llega el reino, algo sucede en la vida del ser humano. Es necesario, mis hijos, creer en el reino. Desde Juan el Bautista vino predicando: el reino de los cielos se ha acercado. El capítulo 3 del Evangelio según San Mateo nos habla. Juan el Bautista comenzó a abrir el camino para nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Luego viene Jesús en el capítulo 4, verso 4, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el 11 dice: el reino de los cielos tenemos de pelearlo. El reino de los cielos no es para los cobardes, el reino de los cielos es para los valientes, para los violentos. Ellos arrebatan el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque el violento, el valiente, es el que, aunque esté pasando lo que esté pasando, sigue creyendo en el reino.
Y eso solo un valiente lo hace, solo un violento lo hace. Porque el primero, cualquiera de nosotros, le da duda. La primera noticia mala lo desanima, deja de creer. Pero siempre habrá alguien creyendo en Dios Todopoderoso. La primera noticia dice: no va a salir, no se va a poder. Dice que no. Cuando usted cree en el reino, todo se activa. Porque primero es creer en lo espiritual, iglesia. Buscar primeramente el reino de los cielos, dice, su justicia. ¿Y todo lo demás? No todos. ¿Y todo lo demás? Capítulo 6 de San Mateo. Buscar primeramente el reino de los cielos. Porque las personas piensan: si busco el reino de los cielos, ¿quién me va a mantener? Si busco el reino de los cielos, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Óigame, cuando usted busca el reino de los cielos, todo se activa en su vida. Todo se activa en su vida. Busque la vida, la perderá. Busque el reino, va a encontrar la vida. Muchas veces buscamos primero la respuesta material, pero en el reino de los cielos está la respuesta. Usted busca lo espiritual y encontrará lo material. Porque el reino es poder. Estoy hablando de Dios mismo, el ambiente de Dios, donde Dios se mueve. Es el poder de Dios. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de Dios. Y esa es la vida que trae, una vida de salvación, de vida eterna. Y cuando nosotros nos activamos, mire, a través de su palabra, a través de su reino, nuestra vida va a cambiar para bien. Nuestra vida va a ser un testimonio, y eso es lo que Dios quiere usarnos todos los días, como un testimonio para su gloria. Cuando usted obedece, cuando usted se humilla, usted ve la gloria de un Dios todopoderoso. Es increíble. Le voy a poner otro ejemplo para que me entiendan mejor. Hermana Susana, venga aquí. Hermana Susana, acá viene mi hermana. Ella está recibiendo guerra de los vecinos. Ella está recibiendo guerra de la familia. Ella está recibiendo guerra en la iglesia. Alguien la está atacando en la iglesia, pero no usa cualquiera, mis hijos. Y ella, hay dos cosas que hacer acá. Algunos le dicen: vaya a las leyes y lo denuncian, vaya al ministerio público, por eso que existe el ministerio público, le dicen. Y ponen alto al problema. Quizás se controle el problema, o quizás se empeore el problema, dos cosas. Otro le dice: pelea usted, salta y se agarra con ellos. Salta y le dice: apenas un par de jalones y la va a componer. Hágalo usted también. Ella se entera luego que esto la están hechizando, que esto le tiran cosas, y viene otro que no es del Shaddai y le dice: vaya con un grupo. Vaya con un grupo. Hágame lo mismo. Devuélvasela. Pero viene un hijo de Dios que se activa, que está bajo el reino de Dios, y le dice: humíllese, espera en Dios, confíe en el reino. Aquí es donde quiero que ustedes estén atentos. Pareciera inaudito, pareciera algo que me humille más. No solo me están humillando. Esperen en Dios, esperen en el reino. Miren, esta mujer hace caso. Vieron muchas voces, pero hace caso a la voz de Dios mismo. Se humilla, la comienza a llevar quizás más fuerte, pero se humilla, permanece y espera.
familia se rindió a los pies de ella. Ella no la mataron, ella sobrevivió. Y cuando mira la gente que ella lo busca, ya no están ni en la colonia, ya no están ni en Santa Lucía, se desaparecieron. ¿Sabe por qué? Porque no se activó ni el ministerio público, no se activó ni sus manos, no se activó ni el grupo, se activó el poder del reino de los cielos. Se activó el poder del reino de los cielos. Pastor, pero es difícil, es inaudito oír eso, es como imposible. Así suena, pero verlo es la honra más grande, mis hijos. Es la honra más grande. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le doy este ejemplo? Porque lo que uno menos trae a mis hijos es donde más el poder de Dios se mueve. El Señor no se mueve cuando usted se levante y le dice: Señor, te voy a dar fuerza para que, mira, te agarres con ellos y te desvanes. La vas a levantar seguramente. Téngalo por seguro. Me dice una hermana acá, pobrecita, había luchado mucho, hoy está con la bendición más grande, porque si le contara las bendiciones que recibió, pero hace un tiempo atrás lo testifiqué, todavía estaba en el proceso. Me dice: hermano, ya no soporté, me agarré con la mano de mi esposo, fui allá y él siempre lloraba. Yo decía: aguanta, aguanta. Hermano, me agarré, aquí estaba, no hay, ay, Padre Santo. Y al menos todavía le dio, no, me levantó. Es que tampoco, mis hijos, vienen a recibir el poder de Dios, perdió el poder de Dios. Y seguro que tu hermano aún, sí, ténganlo por seguro, sí. Pero cuando usted espera en Dios, mire, le dice: usted lo van a echar de la empresa, amigo, lo van a sacar porque dice que ya se pusieron de acuerdo. Usted oye esas palabras, dan ganas de ir a reclamar, dan ganas de ir a activarse. Pero cuando usted espera en Jehová y dice: aquí estoy, Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Aquí pasará lo que usted diga, no lo que es el ingeniero, no lo que es el superintendente, no lo que es el encargado, no lo que es el supervisor. Aquí pasará lo que el reino diga. Entre la orden haya venido del dueño, del gerente, del encargado, pasa al supervisor, pasa al otro. Cuando va a la mano del hermano Miguel, saber en cuál de los dos se perdió, pero no llega, porque usted está bajo la bendición. Caminando bajo el reino. Levante su mano. ¿Cuántos se atreven a levantar su mano derecha al cielo? No a la altura del hombro, al cielo. Y digan conmigo: caminando bajo la bendición del reino. Cuando usted pide esto, mis hijos, a usted no faltará nada. Puede bajar su mano, porque en el reino no hace falta nada, mis hijos. En el reino no hay decadencia. En el reino no hay 6 meses de zafra y 6 sin zafra. En el reino no hay enfermedad. En el reino no hay peste. En el reino no hay maltrato. En el reino todo es poder de Dios. La humanidad debe de aprender a caminar bajo el reino. ¿Sabe? Me atrevo a decirle esto. Cuando usted está en el reino, venga, amiga, tráigame la mano, tráigame la mano, tráigame la mano. Venga ahí, mamá. Cuando usted camina bajo el reino,
le pregunta, ¿vas a vivir y vas a pasar la peste porque no sé cuántas vitaminas tenés o estás bien inyectado? Me dijo un pastor absurdo, digo absurdo, porque murieron los que estaban malos. Absurdo. Murieron los que fue la voluntad de mi Padre. Es que uno como está bien vitaminado, solo murieron los que estamos viendo las cosas, estamos viendo las cosas. Murieron los que mi Padre quiso que murieran. El Señor no pregunta cuántas vitaminas tiene esta mujer. El Señor no pregunta, ya está muy grande para vivir nuevo, una pandemia. Esta mujer ni la pandemia no es perfecta. La pandemia es jóvenes dejaron de existir y esta mujer siguió de pie para su gloria, porque ella tiene la bendición del reino. Le voy a predicar, le voy a dar lo que le va a dar el mensaje. 3 cosas importantes para que el reino se active en su vida y que usted pueda caminar. Primero, crea en el reino, crea en el Señor y su justicia. Segundo, pida el reino todos los días. ¿Sabe? Yo antes de salir de casa, atrás del portón le digo al Señor, aparte de orar en la habitación, Padre, que tu reino venga a mi destino. No sé de aquí para afuera para morir si no moría lejos. Pero en tu reino, en tu nombre, yo puedo ser algo y llevar palabra de bendición para otros. Pida su reino. Pida su reino, aprenda a pedir su reino. Segundo, reciba el reino. Reciba el reino. Si usted pide algo, lo tendría que recibir. Nunca rechaza el reino. El reino es cambios. El Espíritu muchas veces revela los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Recíbalos. Porque usted no está para agradar al hombre, usted está para agradar a un Dios Todopoderoso. Reciba el reino. El reino no le pregunta, él es muy grande de edad, él es muy tierno de edad. El reino es como una vitamina en nuestro cuerpo, que activa nuestros órganos, nuestro corazón, activa todo nuestro ser y quema el pecado de nosotros. Por eso el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos es perdón. Gracias. Bendecimos y su reino la reciban el día que tenga que llegar a los brazos de Dios. Ese esfuerzo valga la pena, porque el reino de Dios es gloria y honor. El reino de los cielos, 3 cosas más, es obediencia. Obediencia. El reino de los cielos es obediencia. El día jueves estudiamos la palabra del reino, la parábola de la semilla.
La palabra de Dios puede caer en diferentes corazones, pero ahí donde se activa y debe de activarse, ahí no lo activa el Señor, es de nuestra propia cuenta. La obediencia. Usted no debe solo oír la palabra de Dios y dejarla al aire. Debe de activar la obediencia. El Señor nos ha enseñado a caminar en obediencia. Cuando usted oye la palabra de Dios, de hecho ni tenemos que ver un milagro antes, porque yo debo de creer en la palabra de Dios. Desde que yo estoy creyendo en la palabra de Dios, yo sé que la palabra de Dios va a germinar en mi vida. Desde que yo estoy creyendo, no necesito ni verlo, porque yo sé que si estoy creyendo y estoy obedeciendo, porque aquí entra la obediencia, si estoy obedeciendo a la palabra de Dios, lo voy a ver. Definitivamente. Porque cuando yo obedezco a la palabra de Dios, la palabra de Dios se activa y el reino de los cielos se activa. El Señor dice: ven, camina, ve a predicar, no tienes dinero, ven. El reino se va a activar. El reino me va a llevar y me va a traer de vuelta. Porque yo estoy creyendo a la palabra de Dios. Yo estoy creyendo a Dios mismo. Yo estoy creyendo al reino de los cielos. Pero es necesario obediencia. La palabra de Dios aprendimos que la semilla cae en el camino. La semilla cae en pedregales. La semilla cae en espinos. Y en estos tres ejemplos se ahoga, se muere. Pero cuando la palabra de Dios cae en la obediencia, en buena tierra, la palabra de Dios se activa y da fruto. Renace. El Señor le dice a Marcela: ven a mí. Ella no le conoce a Dios, le ha oído de lejos o quizás en otra ocasión, pero ahora el Señor le dice: ven a mí y yo te cambiaré la vida, yo te sustentaré, yo seré tu padre, seré tu esposo. Y ella se pregunta y uno dice: ¿será? Pero yo estoy muy lleno de pecado, yo estoy solo, yo estoy abatido, yo estoy angustiado, yo no tengo a nadie. El Señor dice: yo no te pregunto eso, yo te digo: ven a mí y descansa. ¿Y qué sucede cuando nosotros creemos en la palabra de Dios? Cuando nosotros dicen: bueno, si usted lo dice, Señor, nos cambia la vida. La vida de nuestra hermana sería la misma. Una mujer nueva. Porque cambió nuestro corazón. Y nuestro corazón, nuestro exterior. El Señor llama a Pedro. Pedro, en un momento, mire, el Señor no lo tomó cuando Pedro estaba en la mejor pesca, cuando Pedro tenía la mejor ganancia. El Señor lo tomó cuando Pedro estaba más desilusionado, cuando estaba más aturdido, cuando Pedro, mire, sentía que todo se le había terminado. Y el Señor llega y dice: Pedro, quizás Pedro levanta su mirada. Pedro había escuchado que andaba Jesús. Préstame tu barca. ¿Sabe qué símbolo de la barca? Nuestro corazón. Préstame tu corazón. ¿Quién de los que le hemos prestado nuestro corazón al Señor ahora me puede decir y se pueda parar y decir: pastor, no valió la pena? Cuando tú le prestas tu barca al Señor, cuando tú le prestas tu casa, tu corazón, tu vida, definitivamente algo va a suceder. Después no solo fue su barca, sino Jesús le dice: Pedro, ven. ¿Cuál es el significado de que
aquel Pedro que estaba soleado, ahora será el Pedro que lleve la palabra de Dios a los corazones, a las vidas, porque no solo recibimos un cambio, estamos hechos y somos levantados para la iglesia para hacer otros cambios. No, la iglesia no entiende. El Señor no nos ha llamado, por inteligentes, por buenos, quizás éramos los más cobardes. Él nos llamó para hacer cambios en nosotros, no solo para recibir cambios. Es bonito llegar a un ayuno y solo pedir, Señor, dame, sácame de esta. Al otro ayuno, sácame de la otra. En la oración, en el ayuno, en la búsqueda, se pide su reino. Porque el reino es el que nos cambia toda la vida. El Señor no le va a preguntar a usted, ¿qué problema tienes? Él se encarga de nuestros problemas. ¿Cuándo? Cuando nosotros activamos el reino de Dios. Nunca llegue por pedir un carro, nunca llegue por pedir una casa, nunca llegue por pedir algo material, porque eso mi Padre se encargará de usted. Eso lo tiene contemplado, aún ni lo pida. Viva el reino de Dios, venga a su vida, venga a su familia, venga a su casa. El reino de los cielos, le dijo el Señor a los fariseos, ¿cuándo ha de venir el reino? ¿Cuándo lo vas a anunciar? Que viene el reino de los cielos, dijo el Señor, ya está entre vosotros. Es necesario que los hijos lo activen. Es necesario pedirlo, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Mano Carlos está acá, mano Otto, mano Juan, aquí está. Pero el Señor no dijo, Carlos vení, Juan vení, Abraham vení. Ellos ya están aquí. Pero ¿quién se encarga de activarlos? Yo, de llamarlos. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, llámenlo, venga a nuestro reino, cada segundo, cada momento, porque tu reino es poder, tu reino no es todo. Cuando usted pide su reino, todo lo demás será añadido. Lleve ese reino a otras vidas, mis hijos, a su casa, a su familia, a sus vecinos, y el reino se encargará de sus necesidades. Lleve ese reino, lleve ese reino a su esposo. ¿Saben? Hay personas que llegan a pensar que Dios no hará un milagro, el milagro que usted está esperando. Mi familia, mi esposa. ¿Sabe el milagro más grande que Dios hizo? Es tenernos nosotros de acá. Nosotros también éramos duros. Nosotros también no queríamos nada con Dios. Y ahora, ¿por qué no va a traer a su esposa? ¿Por qué no va a traer a sus hijos? Si ese reino está activado en su casa, en su familia. ¿No ha pensado usted que cuánto costó para que nos trajeran a nosotros? ¿Y por qué ahora no voy a creer que van a venir hasta mejor, más fuertes? Van a venir porque el reino se está haciendo más visible. El reino es más poderoso todos los días, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. El reino de Dios y su justicia está entre nosotros. Termino con esto. Si el reino es poder, si el reino es gloria, ¿por qué no permanecer aquí? Primero le dije, necesitamos, ¿qué dije? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Segundo,
confianza. Necesitamos confianza, confiar en Él. Definitivamente confiar en Él. Todos los días confiar en Él. Pase lo que pase, confiar en Él. ¿Sabe? He llegado a pensar que solo bajo la voluntad del Reino podemos existir, mis hijos. Son tiempos difíciles, tiempos de decadencia, tiempos de hambre, pero cuando estamos bajo el Reino no existe el hambre. Aunque sea un pan medio, no llega a la boca. Aunque no haya en otro lado, nosotros vemos la gloria de Dios. Aunque haya fracaso en otros, los que están bajo el Reino siempre verán su gloria. ¿Cuándo? Cuando nosotros confiamos. Número 2, confíe. Número 3, permanezca. Oiga, permanezca. Permanezca. Permanece. Y cuando usted permanece, usted siempre verá la bendición del Reino. Vamos a segunda de Pedro. Quiero que leamos este pasaje. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual, hermanos, tanto más procurad de hacer firme vuestra vocación y elección. Oigan, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oigan, iglesia, Dios no nos ha llamado para un par de meses. Dios no nos ha llamado para un par de días. Hoy usted está esta mañana acá para aprender que Dios nos ha llamado para permanecer en Él, en el poder del reino y tu justicia. Usted va a ver un milagro siempre que se acerca al reino, pero no es que ver el milagro y alegrarme. Ya la hice. Es de permanecer siempre en el reino de Dios, no importando nada, no importando nada. Fulano no quiere caminar, fulano tampoco. A mí no me interesa. A mí no me interesa. Yo amo el reino, amo el reino y voy a seguir el reino. Él me ama y yo lo amo y debo de pelear hasta la hora de su venida, porque luego iré a reinar con Él. Esa es la elección del reino, porque el reino está en nuestras vidas. Colosenses capítulo, te lo voy a leer yo. Colosenses capítulo 1, verso 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, oiga hermano Marley, que nos hizo aptos para participar de la herencia de sus santos en luz. Mire para qué nos hizo el Señor. Nos dio esa herencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire hermano Marley. O sea, aquí no estamos por gusto, ni fuimos alcanzados por gusto. Fuimos, mire, sacados de las tinieblas a su luz, a su reino. Porque su reino no es tinieblas, su reino es poder. Y en ese poder, todo lo que usted mire
El milagro, Él lo hará. La enfermedad está ahí. Miren, entre tiniebla y luz, el Señor la consumirá con su luz. ¿Cuándo, pastor? Cuando nosotros permanecemos en el reino de Él. Póngase de pie, dice. A los amigos, hermanos que están en casa, ya no sigan luchando solo. Ya no sigan luchando sin una formación en Cristo Jesús. El mundo se afana, pero los que buscan el reino encontrarán vida y vida eterna. Bendigo a los amigos, hermanos que hoy se conectaron y reciban, ahí donde están en casa, reciban la bendición del